Muy bien, hermano, voy a invitarle a abrir sus Biblias al Salmo 23, donde tuvimos la lectura devocional. El Salmo 23 es uno de los salmos más favoritos de la cristiandad. Tiene un contenido muy hermoso, ¿no? que nos ha confortado, nos ha animado en diferentes situaciones de la vida. Pero yo quisiera en esta mañana de despedida del año viejo y a pocas horas de recibir el año nuevo, 2024, ¿sí?, hacer referencia al primer versículo. Al primer versículo, pensando, hermanos, en que sin duda que en este año que está pasando, ¿no? Hemos visto de repente alguna situación en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, ¿no? En el mundo en el que vivimos, hermano, siempre carecemos de muchas cosas, de muchas necesidades, llámense materiales, ¿no es cierto?, financieras. Siempre necesitamos, andamos necesitando de paz, por ejemplo, de armonía, ¿no es verdad? Y en este último tiempo, la mayoría de la gente se ha estado quejando con la situación económica, la carencia financiera, ¿no es verdad? Y hermano, en este tiempo de crisis que está viviendo el mundo, no solamente nuestro país, no nuestra sociedad, pero el mundo entero, mire a nuestro alrededor, por ejemplo, las guerras que hay, ¿no es verdad? Lo que está pasando en Ucrania y con Rusia, Israel. En el Medio Oriente, hermano, hay una convulsión bélica, ¿no? Una convulsión social con mucho peligro, ¿no es cierto?, con este tema de las guerras y el rumor de la Tercera Guerra Mundial y demás cosas, ¿no? Entonces, cuando pensamos, hermano, en todo aquello, ¿no es cierto?, que está pasando y está viviendo el mundo, no podemos evitar el pensar, hermano, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿no es verdad? Y cuánto no quisiéramos, hermano, tener realmente esa paz, ¿no? Tener en nuestro hogar lo suficiente, ¿no es cierto?, tanto en nuestra mesa como en nuestras necesidades básicas, ¿no?, que tenemos como persona, como familia. Y entonces yo estuve pensando, hermano, en este primer versículo, como dice el salmista en este poema: nada me faltará. Pero esa expresión de nada me faltará, hermano, es la conclusión o es el resultado de la expresión cómo empieza este salmo. ¿A quién nada le faltará? Físicamente, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, nada le faltará. ¿A quién? A aquel que dice, o aquel que tiene a Jehová como su pastor. Hermano, yo quiero en esta mañana titular esta reflexión: el cuidado pastoral de Jesús. ¿Ya? Por si le interesa anotar, el cuidado pastoral de Jesús. Y no puedo evitar, hermano, el pensar en los beneficios que tenemos quienes hemos confiado en Jesucristo. La Biblia dice que quienes están en Cristo están completos en Él. Los que están en Cristo tienen todo, porque el Señor Jesús, hermano, tiene todo para nosotros. Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, para sobrevivir aquí en la tierra, en este peregrinaje. En Cristo tenemos todo, hermano. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, Él dijo, está todo pagado, todo completo, no falta nada. La salvación viene en un paquete, hermano, completo para suplir toda necesidad, llámese física, material, emocional, espiritual, de todo aquel que cree en Cristo. De todo aquel que cree en Cristo. En Cristo tenemos todo, hermano. Todo. Por eso le puse a la reflexión de hoy el cuidado pastoral de Jesús. ¿Por qué? Porque este salmo, hermano,
fue escrito por el rey David. Pero, hermano, este es un hombre que sabía bien lo que estaba escribiendo en su poema. ¿Por qué? Porque él, antes de ser rey, ¿cuál era su oficio? Pastor de ovejas. Era el menor de todos los hermanos, así que el que se quedaba con las ovejas, ¿no? Entonces, hermano, cuando miramos la historia de David y cuando miramos el testimonio de la Escritura que le titula o lo llaman el dulce cantor de Israel, hermano, esta es una expresión que dice mucho de cómo él realizó su oficio, ¿no? Cómo realizó su trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, hermanos, qué nos dice este hombre experimentado en el pastoreo de las ovejas y cómo él se considera a sí mismo y cómo considera a Dios en su relación con él. ¿Listo? Y de ahí vamos a sacar las lecciones y desafíos para nuestra vida al dejar el año 2023 y empezar, ¿no?, a vivir las emociones del nuevo año y todo lo que nos trae el nuevo año, ¿no?, los desafíos que con él vienen. ¿Sí? Entonces, el versículo 1 del Salmo 23, ¿ya? A ver, lo repetimos. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Hermanos, llegar a esa conclusión de confianza y esperanza, y más que todo, de firme convicción, de fe en el futuro, de que nada de nada me faltará, realmente es un gran desafío para el año que empezamos, hermano. Hay muy pocas esperanzas de bienestar en muchas personas. Hay mucho pesimismo. Hay muchos que dicen, este año va a ser el año de la crisis, ¿no?, previo a las elecciones, pensando en Bolivia, ¿no? Ya nomás se está sintiendo, dicen, ¿no? ¿Cómo irá a ser el 2024? Pero, hermano, el que tiene a Jehová como su pastor, como nos desafía David, dice con esperanzada declaración del futuro que nada le faltará. Nada le faltará. Entonces, quiero, hermano, que este versículo desafíe nuestra vida a encarar el 2024 con esperanza. ¿Listo? Pero, hermano, este versículo nos muestra a lo menos dos partes que son muy interesantes. Yo quiero que presten mucha atención. ¿Ya? Cuando David declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará, él está pensando en su condición ¿de qué? A ver, ¿qué pastorean los pastores? En ovejas, claro, en las ovejas. Él está diciendo, él está asumiendo, hermano, que él es una oveja. ¿Ya? Y él, hermano, con conocimiento de causa hace esta declaración, porque él, con experiencia de su pastorado, ¿no?, en su niñez y adolescencia y juventud, seguramente está diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero yo quiero, hermano, que miremos algunos detalles. En primer lugar, miremos las características de las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Anótese, hambrientas, ¿ya? Sí o sí, ¿no? Pero hay algunas características muy puntuales que los que trabajan en estas investigaciones descubren. En primer lugar, dicen que este es el animal más inútil e indefenso. En primer lugar, es inútil. No puedes usarlo a él para trabajar, para arar o para algún beneficio que no sea la lana y la carne que produce, ¿ya? Pero para hacer de algún beneficio y apoyo y ayuda, ¿no?, en el trabajo, dice que es inútil. ¿Por qué? Porque es un animal que se pierde, dice, fácilmente, porque carece del sentido de orientación. ¿Ya? No se orienta fácilmente, así nomás. Entonces, no se puede confiar
en un animal así. Además dice que es muy indefenso porque carece de colmillos, por ejemplo. No tiene colmillos para defenderse como el perro. No tiene garras como el tigre y el león, ¿no? No veo el gato. Entonces, es un animal, dice, sumamente indefenso. Es increíble. Aparte de que es, entonces, inútil, es indefenso. No tiene garras, no tiene colmillos, ¿no? Son, dice, los más tontos y desorientados de los animales. Si no pueden estar así nomás solitos por ahí, ¿no? Se pierden. Y su balido, en vez de asustar a una fiera, más bien le da hambre de escuchar ese balido. Interesante, ¿no? Inútil e indefenso. En segundo lugar, dice que este es un animal que no vive sin un guía, no vive sin pastor. No puede sobrevivir sin su pastor. Es un animal absolutamente dependiente. Dependiente, porque dice que escasamente puede ver a unos 2 o 3 metros, distinguir, pero más allá no puede, no tiene alcance, es semiciego. Entonces, sí o sí él necesita, hermanos, de su guía, de su pastor, ¿no? Y aunque no tiene el sentido de la vista desarrollado, sí tiene, por ejemplo, el sentido del oído, del olfato. Son finísimos para reconocer con el olfato. Pero con el oído, dice que por eso el pastor tiene que llevar un cayado, ¿no? Para ir golpeando. Y va adelante. Y al escuchar el golpe adelante, dice que la oveja va. No es porque lo vean al pastor por allá a 10 metros. No, es porque lo escuchan. Y escuchan el ruido de las pezuñas de las otras, ¿no? Ovejas, así que siguen. Entonces, es un animal, dice, que no vive sin pastor. Es totalmente dependiente. Dicen que nunca vas a ver una oveja vagando solitaria o independiente, allá viviendo una vida salvaje, autosuficiente. No sobreviven. Y si está solita por allá en esos barrancos, como no distingue, ¿no? A 2 o 3 metros, dice que corre el riesgo de caerse en algún precipicio. ¿No? Porque de asustadas corren y no distinguen bien. Interesante. Sí o sí necesitan de un pastor. Son muy dependientes. Es un animal entonces que tiene dueño. ¿Ya? Después dicen que las ovejas, entonces, aparte de todos esos detalles, ¿no? Dice que tiene mal olor. No se bañan, ¿no? Y no las bañan también. A no ser para sacarle la lanita, ¿no? Después ya. Entonces, imagínense, es el animal que de repente como humanos, las personas, sería el menos indicado para compararse, digamos. Y que alguien diga, yo pues quiero ser oveja. Casi nadie. Todos quieren ser león, tigre, ¿no? Y sus nombres, ¿no? El grupo, los caimanes negros, ¿no? Porque, por los colmillos, ¿no es? Y el león aquí, que no sé, el leopardo acá, ¿no es? Pero jamás hay un grupo que diga las ovejitas, ¿no? Pero hermano, yo quiero que prestemos atención a quién escribe este salmo, el Salmo 23. Lo escribe el rey David. Todo un rey, hermano, aquí tiene eso en su cualidad, en su característica, como un hombre, hermano, que de repente hace propia estas características de la oveja. Dice, yo soy un inútil, soy un indefenso. Hay un salmo que él escribe y dice que se considera un gusano de la tierra, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, prácticamente David, conociendo bien qué es una oveja, y al compararse, al estar frente al Creador, ¿no? A Jehová su Señor,
hermano, muestra en esta actitud una humildad y una dependencia tal que él dice: yo no viviría sin mi pastor, sin mi guía, sin Jehová. Por eso empieza este salmo diciendo: Jehová es mi pastor, porque él se está mirando como una oveja, se está mirando a sí mismo y dice: yo soy un inútil, indefenso, yo necesito de un pastor, ¿no? Yo soy un insignificante ante la presencia de Dios. Entonces él dice: yo necesito de un guía, no necesito de un pastor. Hermano, esta actitud hace que, por ejemplo, Dios tenga que decir de David: me he encontrado un varón conforme a mi corazón. ¿Recuerdan cuando en 1 Samuel capítulo 13 versículo 14, ¿no es cierto? Samuel tiene que ungir a David. ¿Por qué? Porque Saúl, el primer rey de Israel, no obedeció, no siguió al Señor, se creyó autosuficiente. Pero aquí hay alguien que se cree indefenso, ¿no? Dependiente totalmente, ¿no es cierto?, que necesita de un pastor. Entonces él ve su necesidad de tener a Dios como su pastor y depender tan solamente de él y considerarse inútil e indefenso, ¿no? Y confiar netamente en el Señor. Pero Saúl confió en su fuerza, confió en su sabiduría, ¿no?, en su poder y en su posición como rey. Pero David no, aquí se considera una oveja, ¿no? Y el Señor dice de David que era el hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta declaración el Señor? Hechos 13:22, anótese también. Ahí dice la declaración que hizo Dios de David. ¿Por qué dice Dios que David era conforme a su corazón? Porque tenía una perspectiva correcta, hermano, de quién era Dios en primer lugar. ¿Quién era Dios? Él escribe el Salmo 19 y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces considera, hermano, que Dios es grande, Dios es todopoderoso, es el creador del universo, ¿no? Entonces tenía una perspectiva correcta de quién era Dios, y también él tenía una perspectiva correcta de quién era él delante de Dios. Así se ve David al conocer a Dios, ¿no?, que es tan grande. Él se considera una oveja, pero una oveja de Jehová. Por eso empieza su salmo diciendo: Jehová es mi pastor. ¿Ahora entienden? Por las características de la oveja, ¿por qué David, hermano, escoge este ejemplo? ¿Y por qué Dios tiene que llamarlo el hombre conforme a mi corazón? Y es que la humildad, hermano, y nuestra dependencia absoluta de Dios le agrada a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11: porque sin fe es imposible, no solamente difícil, ¿no?, es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, si no hay confianza, si no hay, hermano, esa dependencia absoluta de Dios, no le vamos a agradar, hermano, no le vamos a agradar. Entonces, esas son las características de la oveja. Pero ahora, como él piensa en Jehová como el pastor, vamos a mirar qué características tiene un pastor. En el desarrollo del Salmo 23 menciona 11 cualidades y características del pastor. ¿Qué hace el pastor con las ovejas? Ese es otro tema, y son 11 estudios que podríamos hacer de esas 11 cualidades. Pero las voy a mencionar así a grandes rasgos, ¿ya? ¿Cuáles son las características del buen pastor? Según el Salmo 23, el buen pastor es el que cuida de las ovejas, ¿no?, las alimenta, las pastorea en su cuidado. El que las sana, unge con aceite sus heridas, ¿no? El que provee, ¿no?, de verdes pastos. El que da dirección, es el que las guía, el que las protege. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no va a temer mal alguno ese animalito indefenso.
¿no? Porque confía en quien va adelante guiándole. El buen pastor anima con su vara y su callado, infunden aliento, ¿no? La varita es para, ¿no?, la ovejita que quiere descarriarse y salirse del rebaño, ¿no? Ahí está la varita para disciplinarlo y traerlo, ¿no?, al redil de nuevo. Entonces anima, corrige con la vara, ¿no? Y el último versículo dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, ese es el buen pastor, nos hace llegar a casa, nos saca y nos vuelve a casa. Y esa confianza tiene la ovejita, ¿no es verdad? Entonces, hermano, miren, las características del buen pastor es una descripción muy linda de la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. ¿Ya? Vamos a abrir nuestra Biblia, esto sí, a San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, para mirar la descripción de la relación que tiene el pastor, el buen pastor, con las ovejas. Hablando ya esta metáfora, esta figura, trayéndola a una reflexión ya de la iglesia, de los creyentes. ¿Sí? Es una metáfora que ilustra, hermano, nuestra relación con el Señor, o la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. ¿Ya? San Juan 10, ya hemos pasado por aquí cuando estudiamos el libro de San Juan, ¿recuerdan? Pero vamos a repasar, hermano, las características de las ovejas de Cristo. ¿Sí? Jesús, como el buen pastor, ¿ya?, tiene su relación que va comparada con las ovejas. La compara con este animalito. Mira el versículo 26 en primer lugar. San Juan 10, ¿está conmigo? El 26 dice: pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os lo he dicho. Es decir, hay un grupo de personas con el que está conversando el Señor, son religiosos de su tiempo, y le dice: ustedes no creen, no me creen porque no son de mis ovejas. Y a diferencia de esas que no son sus ovejas, va a describir a las ovejas de él. ¿Cómo son sus ovejas? Versículo 27. Dice en primer lugar: mis ovejas. Eso habla de la identidad, hermano. ¿Ya? Las ovejas de Cristo le pertenecen a Él. Es decir, Él ha puesto su sello sobre esas ovejas. ¿Ya? Qué lindo, hermano, esta característica, esta cualidad nos muestra cómo Dios con el Espíritu Santo nos ha sellado y le pertenecemos a Él. Por eso dice: mis ovejas, mis ovejas, dice el Señor. ¿Ya? Número 2, dice: oyen mi voz. Es decir, le escuchan. Exactamente, ¿no? Oyen la voz del buen pastor y la distinguen. Cuando escuchan a otro por ahí se asustan, ¿no?, y se inquietan. Es la voz de su pastor que escuchan. Hermano, qué lindo cuadro, ¿no?, de lo que es, hermano, escuchar al Señor. Le escuchan, pero también dice: yo las conozco, yo las conozco. Es decir, le conocen, le pertenecen, le escuchan, le conocen, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, hermano, con, tres cosas básicas, ¿ya? Aparte de pertenecer a Él, nuestra identidad. Le escuchan porque leen la Biblia, ¿no? Le conocen porque oran, ¿ya? Y conocen la voz del pastor. Hay esa intimidad con el Señor, ¿ya? Esas son las características de las ovejas de Cristo. Luego dice: me siguen. Es decir, le obedecen, ¿ya? Me siguen. Y algo más dice el versículo 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso habla de esa dependencia, ¿no?, de Él. Solamente en Él estamos seguros, solamente en Él estamos salvos, solamente confiando y dependiendo de Él vamos a llegar a puerto seguro, a la casa, a nuestro destino celestial.
Qué lindo, ¿no? Hermanos, este es un cuadro que nos muestra la relación que quiere tener Jesucristo con la humanidad, con el hombre que Él creó y vino para salvar. Ahora, lo que encontramos aquí en Juan 10 es la descripción de quienes le pertenecen a Él. Ahora, hermano, aquí está el desafío para reflexionar en esta mañana. David reconoció y dijo: Jehová es mi pastor. No será tuyo, no sé si será tuyo, la decisión es pues personal. Pero David dice personalmente: Jehová es mi pastor. ¿Es tu pastor? ¿Jehová es tu pastor? Hermano, el nombre Jesús significa Jehová salva, ¿no? Jehová salva. Así que el buen pastor a quien se refiere David en el Salmo 23 es el buen pastor a que se refiere el apóstol Juan en San Juan capítulo 10. El Señor Jesucristo. Ahora, ¿Jesús es tu pastor? Hermano, yo puedo decir firmemente delante de todos ustedes esta mañana que Jesús es mi pastor. Jesucristo es mi pastor, hermano. Por eso yo confiadamente puedo decir que nada me faltará. Nada de las carencias físicas, materiales, emocionales, espirituales, nada de nada. Porque si yo tengo a Cristo como mi pastor, lo tengo todo. Y como prioridad, hermano, en mi vida, si yo le doy el primer lugar a Él, todo lo demás que yo necesite va a venir como por añadidura. Así dijo el Señor. La casa, el techo, la vestimenta, ¿qué es eso? Eso es añadidura. Moto, carro, inmuebles, está bien, pero eso es añadidura. Si yo como prioridad pongo a Jesucristo en el primer lugar en mi vida, hermano. Yo quiero en esta mañana desafiarnos a todos que este 2024, que a pocas horas vamos a iniciar, vamos a emprender esta aventura, hermano, nosotros lo empecemos reconociendo nuestra identidad delante de Dios. ¿Él es mi pastor realmente? Si tú puedes decir como David, Jesucristo es mi pastor, entonces tenlo por seguro que en 2024, como resultado, nada me faltará. Correctamente. Nada te faltará, hermano. Nada te faltará en lo material, en lo físico, en lo emocional, qué sé yo, en qué áreas tienes necesidad, lo financiero, ¿no? No vas a tener temor, hermano, de la crisis que le espera al mundo. Jesucristo es todo suficiente para suplir todas tus necesidades. Todas tus necesidades. No todos tus caprichos, ¿no? Pero todas nuestras necesidades, hermano, básicas. Nada me faltará. No es que me dará lo que quiero, ¿no? Me dará lo que es su voluntad. No mis caprichos, sino lo que yo necesite. Eso sí. Y si Él es prioridad en mi vida, hermano, que es número uno en mi corazón, todo lo que yo anhelo y sueño va a venir como por añadidura. Porque Él es el dueño, hermano. Él es el dueño de todo. De todo. Que el Señor, hermano, nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Que este sea un año, realmente mi año. Que sea nuestro año. Amén. Nada me faltará. Pero es si Jehová es tu pastor. Porque de mí, Él es mi pastor. 100% seguro. ¿Puedes decir eso con convicción? Hermano, eso es lo que el Señor quiere escuchar de ti al empezar este nuevo año. Que Jehová es tu pastor. Y si Él es tu pastor, como dice el versículo 1 del Salmo 23, entonces, el 2024, nada de nada te faltará. Amén. Vamos a orar. Estamos